En la W, el reporte coronel. La procuradora. Daniel, el reporte de hoy. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. La senadora Esmeralda Hernández de la bancada de gobierno viene haciendo graves denuncias sobre el clientelismo en la Procuraduría General de la Nación. Según ella lo ha documentado, varios clanes políticos tienen fichas burocráticas otorgadas en la administración de la procuradora Margarita Cabello Blanco. Hoy, la senadora Hernández quiere ampliar sus denuncias y señalar casos específicos en los que, según ella, la Procuraduría ha dejado de actuar contra sus aliados políticos o ha efectuado multimillonarias contrataciones incurriendo en conductas parecidas a las que tendría que sancionar. Bueno, uno de esos casos es el de la exsenadora Aída Merlano, quien ha dicho y aportado pruebas sobre la participación de los señores Arturo Char, expresidente del Senado, y Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en las operaciones ilegales de compra de votos por los cuales ella fue condenada penal y disciplinariamente. La senadora Hernández resalta que mientras la Procuraduría condenó disciplinariamente con 10 años de inhabilidad a la denunciante Aída Merlano, no hizo lo mismo con los Char, aliados de la procuradora barranquillera. Sobre ellos dijo textualmente la Procuraduría que el hecho denunciado, abro comillas, no involucró ni guardó relación alguna con la familia Char. Hasta ahí las comillas. Aquí debo agregar que existen informaciones según las cuales empresas y socios del hijo de la señora Procuradora General de la Nación, el ingeniero Alberto Mario Caparroso Cabello, han sido favorecidos con multimillonarios contratos por gobernaciones afines a la familia Char, como las de Eduardo Verano, hoy repitente en la gobernación del Atlántico, y Elsa Noguera. La senadora Esmeralda Hernández también denuncia que casos como el de Odebrecht, la Procuraduría de Margarita Cabello archivó porque dejó vencer por prescripción los procesos contra Armando Benedetti, Plinio Lano y Silvio Antonio Rodríguez. Y además archivó un proceso contra Trino Luna, miembro del clan Cotes del Magdalena, que también ha favorecido con contratos al ingeniero Alberto Caparroso, el hijo de la procuradora. También se archivó un proceso contra Daniel García Arizabaleta, confeso receptor de dineros de Odebrecht a través de contratos con terceros. En otro caso, asegura la senadora Hernández, la Procuraduría actual no continuó con la investigación por el caso Salubcop, que se quedó en la sanción de procuradores anteriores que le impusieron al corrupto expresidente de Salubcop, Carlos Gustavo Palacino Antía, una sanción de 18 años de inhabilidad. Dice la senadora que después de eso, el Ministerio Público no ha hecho nada para sancionar a otros responsables. También habla la senadora Hernández de un contrato por más de 17.000 millones de pesos que la Procuraduría efectuó a dedo, sin licitación pública, con una compañía de la cual es accionista mayoritaria la Gobernación del Valle. Esa compañía se llama Empresa de Recursos Tecnológicos ERT y, de acuerdo con la senadora, subcontrata la ejecución de esos contratos con empresas privadas. Es decir, la Procuraduría está pagando una intermediación costosísima para los contribuyentes. Para hablar de estos casos, saludamos a esta hora a la senadora Esmeralda Hernández. Daniel, muy buenos días. Muchas gracias a ti por abrirnos el micrófono y un saludo cordial a la mesa y a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. Senadora, ¿cuál es a su juicio el doble rasero de la Procuraduría de Margarita Cabello en el caso de la senadora Aída Merlano? Pues Daniel, no solamente en el caso de Aída Merlano, como tú bien lo has reseñado y espero que podamos hablar de los otros casos también a profundidad. Lo que nosotros encontramos aquí efectivamente es que, y como lo ha visto el país, es que hay una celeridad implacable y una prioridad cuando se trata de procesos de sectores alternativos, pero que en procesos que han sido escándalo nacional, en los que incluso ya han habido condenas por parte de la rama judicial y en los que ha habido desviación de recursos públicos condenados por la rama judicial, no sucede absolutamente nada en la Procuraduría. De hecho, hay procesos en los que pasan 7 u 8 años, se archivan por prescripción y finalmente no existe ninguna condena disciplinaria como los que tú has mencionado.
Para el caso particular de Aida Merlano, nosotros le hacemos la pregunta a la Procuraduría General de la Nación y como tú lo dices, nos dice directamente que no involucró la sanción de Aida Merlano ni guardó ninguna relación con la familia Char, cuando todo el país sabe que Aida Merlano le contó al país que más de 12.000 millones de pesos habían sido invertidos por la familia Char para la compra de votos y que ella personalmente había recibido 500 millones de pesos de ese monto, pero que además esos recursos provenían de contratos y de dádivas y de comisiones que estaban desangrando el erario público, situación pues que por supuesto nosotros rechazamos y que nos ha respondido directamente la procuradora. Ahora miremos otros casos, Daniel, que también me parecen muy preocupantes. El caso Reficar, que todo el país lo conoció. Hoy actualmente desde la Procuraduría no existe ninguna sanción en firme por el caso Reficar, imagínate esto, pero también además solamente existen 2 procesos activos, el resto de procesos ya se archivaron. De los 6 procesos que ellos abrieron, se archivaron 3 procesos. Uno contó con un fallo de sanción disciplinaria en primera instancia, pero cuando apelaron, es decir, en segunda instancia, se archivó por prescripción, es decir, por ineptitud de la Procuraduría General de la Nación, al punto que hoy no existe absolutamente ningún fallo. Veamos el caso, por ejemplo, Daniel, de la masacre del Tandil, que fue una masacre pues que todo el país conoció en el departamento de Nariño, donde se mataron más de 7 campesinos. Se abrieron 3 procesos disciplinarios. Uno se encuentra después de 7 años solamente en etapa de descargos, otro tuvo un fallo disciplinario y el otro simplemente está allí quieto. La conclusión después de eso es que después de más de 6 años de lo ocurrido, tan solo existe un teniente de policía con sanción disciplinaria por el término de 3 meses, cuando está comprobado que se masacraron 7 campesinos. Ahora, el caso de Odebrecht que tú mencionabas, Daniel, 54 procesos disciplinarios se aperturaron en el momento auge del escándalo. A la fecha se han archivado de esos 54 procesos 31. Pero si miramos además quiénes son los beneficiarios de ese archivo, entramos a ver que fue el secretario general del INVIAS, el gobernador de Magdalena, directores, presidente y vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Musa Besaile, Sandra Elena Villadiego, directivos de la constructora Odebrecht. Es decir, esto es una cosa, y además de eso, 4 archivados por prescripción, es decir, por vencimiento de términos, lo que significa es que a la fecha solamente están en firme 5 fallos disciplinarios que resultaron con responsabilidad en el caso de Odebrecht, que el país lo conoció y que el mundo lo conoció. La ñeñe política, Daniel, 2 procesos disciplinarios, uno archivado y uno en estudio preliminar, ni siquiera se ha aperturado oficialmente la investigación, estudio preliminar. Todo esto, Daniel, no me lo estoy inventando yo, son respuestas oficiales que en el momento en el que realizamos la investigación, que fue el año pasado, nos contesta la Procuradora General de la Nación. Es decir, todo esto es información reciente que es oficial de la Procuradora. Frente al tema de regalías, Daniel, bueno, y aquí hay un caso antes de regalías que quisiera contar. El estallido social del 2021. El país sabe todo lo que sucedió frente al abuso de la fuerza pública, en la que perdieron la vida jóvenes, en la que le sacaron los ojos, en las que hubo personas desaparecidas durante varios días. Se aperturaron 216 procesos disciplinarios y de esos 216 ya archivaron 146 procesos disciplinarios. Es decir, que el 71% de los procesos fue archivado, pero además de los pocos procesos que hoy están activos, es el proceso que cursa, y es donde yo digo el doble rasero, contra el senador Wilson Arias por la participación en esos hechos, pero no pasa absolutamente nada con la fuerza pública y todos los que denunciaron que efectivamente estuvieron involucrados en los casos de abuso policial. Entonces yo creo que es evidente, Daniel, además, como tú ya lo has afirmado, con todo lo que hemos contado, con una planta de personal amplísima, con un altísimo nivel de impunidad frente a la gestión de procesos y de investigaciones que tiene a cargo la Procuraduría, pero además con la demostración de que los procuradores delegados, regionales, provinciales, muchos de ellos están nombrados, pues todos de ellos son nombrados a dedo, pero muchos de ellos se ha comprobado la relación directa con clanes políticos y sectores políticos de las regiones que son cuestionados además por tener vínculos o por haber sido cuestionados por escándalos de corrupción. Entonces yo creo que aquí queda absolutamente claro el doble rasero del que tú hablas, Daniel, de la procuradora Margarita Cabello, y nos ratifica una vez más, como ya lo he dicho en varios escenarios, que ella funge más como jefe de la oposición, pero además como un pool de abogados
de sectores políticos, incluyendo a la familia Char, de la que ella es cercana, más que ser un ente de control que debe investigar y sancionar conductas en términos disciplinarios. Senadora, ¿cómo es el tema de la contratación de la Procuraduría General de la Nación con la empresa ERT, de la cual es accionista la Gobernación del Valle? Así es, pues Daniel, imagínate que encontramos un caso en el que la ERT, como tú lo has dicho, es una empresa que tiene la acción mayoritaria de la Gobernación del Valle, que todos ya sabemos en manos de quién ha estado la Gobernación del Valle durante varios periodos. Esto es díganos por favor en manos de quién, senadora, porque todo el mundo sabe, no alcanza para ser suficientemente ilustrativo. Pues sabemos que está en manos de la señora Dilian Francisca Toro. Además, nosotros hemos publicado también, y hemos contigo, de hecho, y en varios escenarios, hemos denunciado las irregularidades que hay alrededor de la Gobernación del Valle, que está en cabeza de Dilian Francisca Toro, donde utilizan la figura de los contrataderos simplemente para burlar la ley 80 y entregarle a un amigo que luego pueda contratar directamente con empresas amigas montos millonarios. Una cosa similar sucedió aquí en la Procuraduría. ¿Qué encontramos? Que desde el año 2011 hasta el año 2020 se venía contratando todo el tema de mesa técnica, de soporte de usuarios, administración y mantenimiento de equipo de oficina, todo el tema de software, instalación de puntos de red, todo el tema informático, se venía contratando mediante licitación o mediante subasta en montos que iniciaron entre 800 millones y 5.700 millones de pesos. Eso fue hasta el 2020, cosa que en el 2021 terminó, es decir, en el 2021 ya no se licita, ya no sale a subasta nada, sino que la procuradora termina entregando a dedo de manera directa los contratos, este tipo de contratos, a la ERT, que es la que tiene acciones mayoritarias de la Gobernación del Valle. Pero ¿qué ha pasado? Imagínate que hasta el 2020 esos servicios le costaban al país máximo 5.700 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le costó eso al país el año pasado, Daniel? 26.177 millones. Iniciaron con un contrato de 17.500 millones que se lo entregaron directamente a la ERT e hicieron adiciones por el 50% para un total de 26.000 millones de pesos. Pero en los 3 años, es decir, 21, 22 y 23, le han entregado a dedo, burlando la contratación pública, 48.555 millones a esa empresa. Pero además de eso, ¿qué encontramos, Daniel, frente a esta contratación particular? Primero, pues yo creo que, es decir, ya de entrada uno debe condenarlo en cualquier entidad pública que burle la ley 80, pero creo que aquí sí ya de verdad, pues es una burla y un descaro absoluto, porque la Procuraduría es quien debe efectivamente velar por el cumplimiento de la ley 80 y sancionar este tipo de hechos, pero es ella quien los está ejerciendo. Es decir, hace uso de un contrato interadministrativo para no licitar, para no contratar nada mediante un proceso de selección pública, y lo que sucede finalmente es que le entrega a la ERT, supuestamente porque la ERT tenía toda la capacidad para ejecutar en la totalidad el contrato y de manera integral, pero la ERT subcontrata además con otras empresas de la ejecución del objeto de manera directa. O sea, ¿qué está pasando aquí? Primero, hay una doble pérdida por doble ganancia, es decir, la ERT se queda con una ganancia, pero segundo, la ganancia que se quedan los que están ejecutando realmente el contrato, es decir, la ERT funge solo como intermediaria para entregarle los contratos directamente a alguien sin necesidad de licitar por cuantías millonarias. Pero además de eso, Daniel, encontramos en ese contrato varias irregularidades. Lo primero es que cuando les preguntamos, ellos tienen un remanente de 1.600 millones de pesos solo del contrato del año pasado, y les decimos, ¿cómo así? ¿Y en qué están, para qué se utilizan esos 1.600? Y nos dicen, no, los tenemos allí como un remanente guardadito por si a la Procuraduría se le antoja, digamos, otro servicio adicional, es decir, le entregan más plata incluso de la que cuesta el servicio para que lo tengan allí a ver qué más se pueden inventar. Pero además de eso encontramos que ellos ya habían adelantado negociaciones con los subcontratistas, es decir, con los aliados, antes incluso de firmar el contrato con la Procuraduría. Es decir, desde antes de firmar el contrato ya se sabía, Daniel, a quiénes se les iba a entregar el negocio. Eso es una cosa repudiable del ente de control, es decir, que debe vigilar y sancionar este tipo de cosas. Aunque es un convenio interadministrativo, los beneficiarios últimos son empresas particulares de las cuales tendremos que hablar para saber quiénes están detrás de estas empresas. Senadora Esmeralda Hernández, antes de despedirnos quiero hacerle una pregunta. Usted ha señalado estas presuntas irregularidades en la Procuraduría, cuyas decisiones, sin embargo, deben ser institucionalmente acatadas. ¿Qué piensa
acerca de la decisión del canciller Álvaro Leiva, quien a pesar de estar suspendido por la Procuraduría, sigue despachando y firmando decretos como si nada, como si él estuviera por encima de la ley. Pues bueno, Daniel, yo creo que ese es un caso que nosotros hemos venido revisando. Yo creo que la sanción de la procuradora obedece simplemente a un análisis aislado de un artículo del estatuto contractual que dice que efectivamente si hay un oferente habilitado puede entregar el contrato y debe entregarlo. Ahora, miremos un poco más allá del análisis que se hizo desde el ministerio, desde la Cancillería, pero además una cosa que pasa absolutamente en todo lado. De hecho, yo lo viví en casos muy preocupantes como el tema del PAE en un departamento, que tiene que ver con una encrucijada. Uno debe entregar porque la ley lo dice, el contrato a una entidad cuando uno sabe que realmente eso le genera un perjuicio al erario público, que está generando un perjuicio, digamos, al interés general, porque existen otras posibilidades para desarrollar el objeto. En este ejemplo particular, ¿qué significa? Ante ese artículo del Estatuto de Contratación que dice que debe entregarlo, se superponen unos principios de la moralidad y de la administración pública que son superiores, y es la democratización de la contratación, la garantía para que haya competencia, la disminución de costos y gastos asociados a la contratación del sector público, cosa que en este caso particular no estaba sucediendo. Esto prácticamente se había convertido, Daniel, en un monopolio que lo que hace es que por más de 20 años sea únicamente una empresa la que ejecute el contrato de los pasaportes, lo que además nos anula la posibilidad de ahorrarle dineros al erario público. Entonces yo creo que aquí la senadora, está bien y está claro. Sí, señora, está bien y está claro que la licitación por casi 20 años se la venía ganando el mismo proponente y todo. Pero es que esta licitación en la que quedó habilitado ese único proponente, también debe decirse que la adelantó la Cancillería de Álvaro Leiva. Entonces, él se viene a convertir en guardián de sus propios errores, del desarrollo de una licitación que ahora resulta cuestionable, pero que él fue quien dirigió como canciller de la República. Sí, Daniel, ahí tienes razón y de hecho hay que reconocer que los mismos funcionarios y funcionarias del gobierno nacional lo advirtieron para ver si se tomaba, digamos, una medida con prevención. Yo creo que este proceso tiene tanto de largo como de ancho en la discusión, y yo creo que hay argumentos para justificar la declaratoria desierta, pero con esa salvedad que tú haces, yo creo que está bien que la Procuraduría investigue, está bien que la Procuraduría sancione, y yo creo que nadie debe estar por encima de la ley, es decir, uno debe acatar este tipo de decisiones. Lo que sí cuestiono yo profundamente es que si tú miras, por ejemplo, lo que sucedió en el periodo de Iván Duque o lo que ha sucedido en periodos anteriores, por lo menos recientemente, uno no encuentra ninguna suspensión a un funcionario de alto nivel, incluso en escándalos en los que sí se perdió plata, como el caso de la señora Karen Abudinen, en el que no existen ni investigaciones ni sanciones a la fecha, y en los que los entes de control y los entes de investigación y juzgamiento no están prestos, digamos, a actuar con la misma celeridad y con la misma eficiencia con la que se ha actuado en este gobierno. Entonces yo creo que lo que te digo, o sea, son discutibles los argumentos, pero creo que la ley debe operar con el mismo rasero para todos. El doble rasero. Muchísimas gracias a la senadora Esmeralda Hernández. Ella denunciará penalmente a la Procuradora General Margarita Cabello Blanco. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.